Vamos con un segundo ejemplo. Dice encontrar el centroide del área bajo la curva f de x igual a seno de x en 0, pi. Entonces ahí sí nos proporcionan todos los datos. Entonces vamos a comenzar. Entonces ahí tienen las fórmulas, esas ya se las presenté, ya no es necesario que las expliquemos. Entonces vamos a calcular el área, va a ser el área igual de la integral de 0 a pi del seno de x igual a al integrar igual a menos coseno de x. Sustituimos de 0 a pi, entonces va a ser el límite superior menos el límite inferior, entonces va a ser coseno de 180 grados menos coseno de 0. No puse coseno de 0, puse coseno de 1. Aquí hubo una equivocación, entonces le pongo aquí 0, nada más, y ya continuamos. Entonces va a ser menos coseno de 180, que el coseno de 180 es menos 1, por eso lo coloco aquí menos 1, y el coseno de 0 que es 1, que lo voy a colocar aquí, 1 positivo, pero como estamos hablando de que el 1 positivo se multiplica con este signo negativo, pues va a ser negativo. Entonces ya únicamente lo que voy a hacer es el menos por menos, que es más, y el menos por menos, que también es más, resultándonos el área en 2 positivo. Entonces ese es el valor del área. Enseguida calculamos la x barra, que la x barra también ya no es necesario que la expliquemos, únicamente a nuestra función principal la vamos a multiplicar por x, en este caso como lo estoy haciendo aquí, y dividido entre el valor del área, que en este caso sería 2. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a omitir un ratitito lo que sería el valor del área. Voy a resolver primero la integral y luego la dividimos entre 2, que es precisamente el valor de esa área. Entonces, ¿cómo es una expresión de un producto, de una expresión algebraica por una expresión trigonométrica? Pues tenemos que recurrir a la integración por partes. Entonces, para evitarnos la fórmula y todos esos detalles que son un poquito, digamos, larguitos, vamos a integrar por tabulación. Entonces vamos a utilizar eso. Cuando integramos por tabulación, elegimos a u como nuestra función algebraica y a dv como nuestra función trigonométrica. Entonces, a u, tal como lo dice la fórmula, la derivamos. En este caso, derivamos a x, cuya derivada es 1, derivamos a 1, cuya derivada es 0. Entonces, derivamos hasta que nuestra derivada nos resulte en 0. Al seno de x, que es la otra función, la integramos. La integral del seno de x es menos coseno de x, y luego volvemos a integrar las mismas veces que derivamos. Entonces, si la integral del seno es menos coseno de x, entonces la función de menos coseno de x, la integral, va a ser seno de x con signo negativo por el hecho de que aquí esta tiene signo negativo. Y luego relacionamos de esta manera nuestros resultados, es decir, relacionamos a la función algebraica sin derivar con la primera integral de dv y la primera derivada con la segunda integral de dv. Entonces, de esta manera lo relacionamos con signo positivo y con signo negativo. Entonces, así es el orden, nunca cambia. Entonces, aquí únicamente tomamos en cuenta ahí la multiplicación de signos, más por menos, que es menos, y menos por menos, que es más. Entonces, colocamos x más por menos coseno de x, entonces nos resulta en esto. Y luego el 1 por el seno de x, como es menos por menos, pues nos da más. Entonces esta es la expresión y ya sustituimos ahí los valores. Entonces el límite superior, que es pi, y el límite inferior, que es 0. Entonces hay un detalle importante, ya se los había comentado en videos anteriores, pero lo vuelvo a comentar. Cuando tenemos la función, en este caso como esta, la x, y que esa no se va a evaluar con una función trigonométrica, tenemos que colocar nuestro límite en términos de pi, es decir, en radianes. Entonces aquí, donde está la x, no voy a poner el valor de pi en grados hexagesimales, no, sino que lo voy a poner en radianes, tal como lo estoy poniendo aquí. Entonces aquí va a ser menos x coseno de 180. Cuando estamos evaluando en una función trigonométrica, sí evaluamos con grados hexagesimales, como lo estoy haciendo tal cual. Entonces aquí es para el límite superior. Y también aquí, para el límite superior, el seno de 180. Y luego para el límite inferior, voy a multiplicar, pues obviamente ahora por 0. Y al multiplicar por 0, el coseno de 0, que en este caso es 1, pues también se me va a hacer 0. Y seno de 0. Como lo estoy haciendo aquí, este es el límite inferior.
Entonces ya nada más hay que hacer las operaciones. Coseno de 180 es -1 y todas las demás expresiones son 0, porque aquí en este caso, evaluar una función seno con cualquier múltiplo de pi o de 180 nos resulta en 0. Entonces, todo me va a resultar en 0, a excepción de este primer término, que es menos pi por -1, que me resulta en pi. Entonces, esto me resulta pi, pero es la pura integración. Ya la fórmula, tal como está aquí, se tiene que dividir entre 2. Entonces, por eso dividí pi entre 2, que es el valor del área resultante. Entonces, mi x barra va a ser igual a pi sobre 2, tal y como lo estoy poniendo aquí en el recuadro. Y luego sigue el cálculo de y barra. Entonces, esta es la fórmula, ya se las había presentado. Aquí sustituyo todos los valores que voy a ocupar divididos entre el área. Pero al igual que en el cálculo de x barra, el área la voy a dejar a un ladito para poder integrar, digamos, de una forma un poquitito más cómoda. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a calcular esta integral, que es la integral del seno de x al cuadrado de x con los límites iguales de 0 a pi. Entonces, aquí está. ¿Y qué es lo que voy a utilizar para poder resolver esta integral? Pues esta identidad trigonométrica que ya conocemos de sobra, la integral del medio ángulo, la identidad del medio ángulo, perdón, que es seno cuadrado de x, que es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Entonces, aquí donde está el seno cuadrado de x, pues voy a colocar 1 menos coseno de 2x sobre 2, así como está aquí. Y ya, voy a empezar a integrar. Saco el 2 acá, fuera, como un medio, porque si está en el denominador, pues siempre lo sacamos como un medio. Entonces va a ser un medio desde 0 a pi de ¿quién? 1 menos coseno de 2x. Y ya empieza aquí la integración. Voy a separar en dos integrales, es decir, este 1 lo voy a multiplicar por dx, me va a resultar únicamente dx y multiplicado por un medio, porque si un medio les afecta a ambas integrales. Y luego, este menos coseno de 2x también lo voy a multiplicar por dx, entonces me va a quedar coseno de 2x de x. Obviamente, con este signo que lo puse aquí y con el un medio que les está afectando a los dos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues ya únicamente integrar. Ya sabemos integrar sin ningún problema estas dos integrales. Entonces, la integral de un medio de dx, ¿cuánto me va a resultar? Pues un medio multiplicado por x, con sus límites de integración. Y la integral de menos un medio coseno de 2x, ¿cuánto me va a resultar? Pues menos un medio, que se avanza, y seno de 2x sobre 2, porque la integral del coseno es función seno positiva, con el ángulo igualito y dividido entre ¿quién? Entre la derivada de esta parte, la derivada de este ángulo, que la derivada de 2x, pues es 2. Y desde 0 hasta 2. Y ya únicamente las dejo expresadas de esta manera. Aquí lo único que hice fue multiplicar el 2 por el 2, que me queda aquí, y el 1 pasa tal cual. Y ya nada más sustituir los límites. Para la primera integral, que es esta, límite superior que es pi, no tengo por qué poner aquí en grados sexagesimales, que son en 180, no. Es una función algebraica, entonces tengo que poner en radianes, que es pi. Menos un medio de quién? Multiplicado por 0, porque este es el límite inferior. Y luego menos un cuarto, ¿qué es esto? Multiplicado por el seno del 2, que pasa tal cual, y el 180, que ahora sí el pi, que es igual a 180, lo pongo de esta manera, en grados sexagesimales, y menos, nuevamente, menos un cuarto del seno de 2 por 0, porque este es el límite inferior. Entonces ya restaría únicamente hacer las operaciones, que aquí es lo que estoy haciendo. Entonces aquí, para el primer término va a ser pi sobre 2, este se va a ser 0, va a ser seno de 360 multiplicado por menos un cuarto, más seno de 0 multiplicado por un cuarto. ¿Y qué va a ser lo único que va a quedar, digamos, vivo? Pues el pi sobre 2, porque el seno de 360 es 0 y porque el seno de 0 es 0. Por lo tanto esta expresión como esta se me elimina y ya nada más me va a quedar pi sobre 2. Entonces, el resultado lo voy a colocar aquí en la expresión de y barra. Entonces, aquí vamos a poner pi medios multiplicado por ¿quién? Por un medio, que en este caso es esto, y dividido entre 2, que sería el 1 medio que viene por fórmula y el 2, que es el área que habíamos obtenido. Recuerden que el resultado de pi medios únicamente fue de la pura integral. Entonces, pi por 1 nos resulta en pi y 2 por 2 nos resulta en 4.
y el 2 pasa tal cual. Y ya únicamente hacemos la ley de la tortilla, tan reconocida y tan usada, que es extremos por extremos y medios por medios, resultándonos pi por 1, que es pi, ay, me lo llevé para allá, y 4 por 2, que es 8, que está aquí. Disculpen, traigo un poquito de tos. Y ya el centroide, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar en pi sobre 2, coma, pi sobre 8. X barra, Y barra.